Bueno, sin duda que la tecnología avanza siempre a pasos agigantados y acá con Manuel Rosales siempre tratamos de estar conectados con este mundo tecnológico que a veces abruma por la rapidez en la cual van quedando obsoletas algunas cosas, pero en el último tiempo la inteligencia artificial se ha tomado la agenda noticiosa y ese es un desafío para todos en general. Pero ¿qué pasa en materia laboral en la región del Biobío? Es lo que queremos hablar con Víctor Morales, jefe de formación de CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que se conecta con nosotros vía internet. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Un gusto saludarle, Camila, Luis. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor, por estar con nosotros para hablar de este tema que también genera de pronto algunos temores, sobre todo cuando hablamos de el reemplazo de las tecnologías por la mano de obra humana. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿a quiénes beneficia en materia laboral la inteligencia artificial y quiénes podrían verse amenazados precisamente por la llegada de esta tecnología? Muchas gracias por la pregunta y bueno, cuando hay tiempos nuevos y cambios tecnológicos y saltos hacia nuevas tecnologías, es esperable que existan este tipo de ciertos miedos, de ciertas incertidumbres. Nosotros desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial lo que buscamos hacer es ver cómo esta tecnología, en particular la inteligencia artificial, puede acercarse para el beneficio de las personas. De hecho, nuestro gran lema es la IA al servicio de las personas. Y por lo tanto, nosotros le damos una mirada un poco distinta al hecho de reemplazo o ver la aumentación o reemplazo, que es comúnmente como se ve en el mundo del trabajo, sino que hablamos de acelerar. El potencial que tiene la inteligencia artificial de poder acelerar los trabajos y particularmente las tareas. Cuando hablo de acelerar me refiero a poder lograr los mismos o mejores resultados en la mitad del tiempo o menos, utilizando inteligencia artificial específicamente y no necesariamente siendo reemplazado. Y les pongo un ejemplo. En este caso, alguien podría pensar, bueno, esta entrevista, por ejemplo, o los temas que se han tratado esta mañana, alguien podría después recibirla por correo, ¿no es cierto? A través de alguien que esté editando, un periodista, una periodista, ¿no es cierto? Generar imágenes y efectivamente la inteligencia artificial es muy buena resumiendo información, gran cantidad de datos y podría hacer ese trabajo. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el uso humano o la intermediación humana es clave para ver, por ejemplo, en este caso, no sé, ediciones de cosas y que efectivamente ese trabajo que puede ser entregar esta entrevista o el matinal en forma más, en un correo electrónico, ¿no es cierto?, requiere de que alguien lo pueda implementar o una persona esté editando eso. Por lo tanto, siempre hablamos del concepto de aumentar efectivamente cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí, estaba tratando de buscar el dato concreto, pero no lo encuentro ahora rápidamente, pero hace algunos días atrás vi un video que se viralizó de un parlamentario de algún lugar del mundo que estaba dando un discurso clásico y claro, al finalizar leyó textual lo que dice el principio, o sea, lo que dice el cierre de la IA. Si quieres investigar un poquito más sobre este punto, te invito a que... Y lo leyó. O sea, ni siquiera se dio el tiempo de borrarle esa parte. Ha pasado con parlamentarios acá, con Wikipedia, por ejemplo, acá en nuestro país. ¿Qué hay con esos desafíos éticos que trajo el Internet, que tal vez nunca se subsanaron? Yo creo. Muchos países han tratado de legislar con respecto a esto, los profesores haciendo lo propio, pero ¿qué hay con ese desafío ético hoy, en pleno siglo XXI, acercándonos al siglo XXII? ¿Tenemos la capacidad de poder discutir lo ético de una tecnología como esta, como fue en su momento el desafío con la llegada del Internet? Mira, qué buen ejemplo y qué buena pregunta, Luis. Efectivamente, cuando no se hace un uso responsable y de alguna manera se copia y se pega, o se deja de manera autónoma, ¿no es cierto?, de que los sistemas con inteligencia artificial generativa, estos sistemas que generan nuevos contenidos a partir de aprendizaje y datos previos, ¿no es cierto?, efectivamente pasan estos errores que después quedan como anécdota, pero que también van un poco, no quiero decir desprestigiando, pero sí muestran que el uso indiscriminado y sin una intermediación humana, ¿no es cierto?, no siempre genera los mejores resultados. En ese sentido, bueno, Chile y la región latinoamericana están en un desafío actualmente en la adopción de inteligencia artificial generativa. Nosotros
también coordinamos un índice latinoamericano, el ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que arroja varios desafíos en cuanto a la adopción en distintas industrias, en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo manufacturero, en el mundo público, ¿no es cierto?, para poder incorporar la inteligencia artificial de manera eficiente y aumente ciertos procesos. Sabemos nosotros de que, y la experiencia lo ha mostrado, de que muchas veces la tecnología va un paso adelante de la legislación, ¿ya? Y eso es algo que pasa. En inteligencia artificial los modelos se están actualizando casi que semanalmente, van apareciendo nuevos modelos, nuevas actualizaciones, nuevas formas también de hacer conversar distintas datos, ¿no es cierto? Sin embargo, creemos que lo desafiante más que, por un lado, está regular, obviamente, y Chile ha sido bien pionero en ese sentido en la región, pero es muy importante poder tener confianza y conocimiento respecto a la inteligencia artificial, de que nos podamos atrever a usarla en entornos laborales, ¿no es cierto?, de manera responsable y evitar casos como los que vimos esta semana o la semana pasada del legislador, si no me equivoco, peruano, Sí, parece, respecto sí. a la inteligencia artificial. Bueno, y a propósito de saber implementarla, saber utilizarla, hay un estudio muy interesante que realizaron, ¿cierto? Y que se analizó, entiendo, hace poquito también en una convención, oportunidades de la inteligencia artificial generativa en el futuro del trabajo en Chile, que dio cuenta que aquí en la región del Biobío un 55% de los empleos podría acelerar, ¿cierto?, sus tareas, al menos un tercio de las tareas que realiza el mundo laboral. O sea, es un porcentaje importante, ¿cierto? Y acelerar las tareas en un tercio del tiempo que se utiliza también es muy productivo, es muy provechoso. La pregunta, Víctor, es ¿cómo? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial? ¿En qué tipo de empleos? ¿En qué tipo de rubros? ¿Y cómo lo hacemos también de manera ética a propósito de lo que se comentaba? Mira, súper buena pregunta y el análisis que hicimos nosotros, parte de un estudio que hicimos junto a académicos de la Universidad de Stanford, junto a la Tixofofa y al CENIA, con el equipo de investigadores de acá, donde hicimos algo bien distinto a cómo se había analizado anteriormente el impacto de la inteligencia artificial en los empleos. Fuimos viendo de que quizás, por ejemplo, existen tareas más que empleos completos que se ven impactados con la inteligencia artificial, y en ese sentido fuimos desglosando los 100 empleos más comunes en Chile, aquellos que la CACEN nos decía que tenían más personas trabajando actualmente, y fuimos viendo tarea por tarea, ¿no es cierto? Y junto al análisis que logramos con la Universidad de Stanford, ir viendo si esas tareas tenían potencial o existía evidencia de que podrían ser aceleradas utilizando inteligencia artificial generativa. Es decir, como dije anteriormente, en menor tiempo, hacer esas tareas en menor tiempo y con la misma calidad. ¿Por qué esto es importante? Porque quisimos verlo de otra perspectiva, ¿no es cierto? Considerando de que distintos trabajos, por ejemplo, un profesor, una profesora, no solamente tiene que dar clases, sino que también tiene que preparar pruebas, tiene que corregir pruebas, tiene que tomar asistencia. Distintas tareas que son parte, que componen, ¿no es cierto?, su trabajo. Y en ese sentido es que pudimos generar, ¿no es cierto?, cuáles eran las mayores oportunidades según las industrias y según también a nivel regional, donde nos llama mucho la atención de que la región tenga un porcentaje de trabajadores que tengan un número de tareas que puedan ser aceleradas con inteligencia artificial mayor que el promedio nacional, y por lo tanto lo vemos como una oportunidad. Un dato no menor en esto es que si uno valoriza todo ese tiempo que se ocupan en esas tareas, ¿no es cierto?, eso representa alrededor del 1% del PIB chileno, lo cual te muestra o te puede valorizar de cierta manera cuánto significa ese tiempo que podemos acelerar utilizando esta herramienta. Y el cómo, como tú planteas, es súper interesante. Primero, a nivel del trabajo, partamos por la confianza del entorno y la confianza de las mismas personas. Acá nosotros queremos posicionar el concepto de oportunidad y de aceleración precisamente porque requieren estas plataformas y estos sistemas la intermediación de personas para que puedan tener resultados efectivos. Voy a poner nuevamente el ejemplo de los profesores que tienen, por ejemplo, el 75% de sus tareas que pueden ser aceleradas utilizando inteligencia artificial, que no significa que los profesores pueden ser reemplazados en un 75% de su tiempo utilizando la IA,
sino que al contrario, significa que si docentes ocupan su conocimiento más inteligencia artificial, pueden dedicar más tiempo a lo relevante y lo que son irreemplazables. Ser un ejemplo para los estudiantes, ayudar en temas de comportamiento, motivar, ¿no es cierto?, una clase específica, y todo lo que es búsqueda de material, actualización del currículum, etcétera, distintas cosas que pueden ser utilizadas con ayuda de inteligencia artificial, se pueden acelerar, perdón. Y ahí es súper importante, y con esto me gustaría como cerrar la parte de adopción, es que es muy importante el contexto, porque un profesor, y un poco lo que pasa ahora actualmente, puede estar utilizando y jugando con esta herramienta y viendo qué cosas sirven o no, pero efectivamente si no está en un entorno donde se vea la inteligencia artificial como una manera o una forma efectiva de poder entregar conocimiento, donde por ejemplo no se dejen hacer o utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de contenidos o trabajo dentro de colegios, dentro de universidades, etcétera, efectivamente hace que se pierda un poco la confianza y el conocimiento respecto a la IA, y por lo tanto los entornos son muy importantes. Sí, no, sin duda, hay varios desafíos acá, entendiendo que todavía se sigue dependiendo de Internet. Internet sabemos que tiene de todo, así que por lo menos las aplicaciones que están disponibles para nosotros, ciudadanos a pie de inteligencia artificial, siguen basándose en esa información que está en Internet, la cual también hay que dudar de su procedencia. Por eso queremos agradecerte por estar acá. Por favor, invitarte a que sigamos conectados con esto durante todo este año, todo lo que viene, porque es importante estar ahí, conectados con algo que ya llegó para quedarse. Un abrazo. Muchas gracias, Camila, Luis, que estén muy bien. Hasta pronto, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Retomamos también la información que comentábamos con ustedes en la mañana y por supuesto con la noticia que ha despertado el mundo entero. La muerte del Papa Francisco